Bienvenidos todos. Ustedes son unos campeones. Un aplauso para ustedes. Anoche yo no podía dormir pensando si debíamos cancelar el servicio, toda esta situación, ¿verdad?, que está pasando, el aumento en los contagios. Y estaba en esa lucha y decía, bueno, estábamos en Arecibo porque nos fuimos desde el jueves para allá. Y yo decía, wow, tengo que escribirle a la junta para que me den el ok para cancelar el servicio. Pero doy gracias a Dios por ustedes, doy gracias a Dios porque a pesar de toda esta situación, pues estamos aquí reunidos. Amén. Hay algunas familias nuestras que han dado positivo. No conozco a nadie que la esté pasando mal, así que por ese lado pues estamos esperanzados, ¿verdad?, de que se están recuperando y a los que le han dado pues le ha dado bastante leve, así que seguimos orando, amén, seguimos perseverando en el camino del Señor y seguimos orando por nuestras familias para que el Señor siga cubriéndonos con su gracia y su amor y su cuidado. Amén. Así que vamos a predicar la palabra del Señor. Nuestro hermano Gabriel leyó el salmo del cual vamos a estar predicando. Si usted quiere, puede accesarlo. El salmo número 1. Y vamos a reflexionar en este salmo. En las últimas semanas he estado pidiéndole al Señor que me dé un mensaje para la iglesia, para este último domingo del año. Un mensaje que nos ayude a reflexionar en el año que está a punto de culminar y que nos prepare o nos anime a enfrentar el año que está próximo a iniciar. Y si pretendemos hacer una lista de aquellas cosas que debemos considerar para lograr esto, ciertamente no acabaríamos. Porque sin duda hay muchas cosas importantes que debemos considerar. Pero si nos detenemos y nos preguntamos, ¿qué es lo más importante que tú y yo debemos saber? ¿Qué es lo más importante que tú y yo debemos considerar? ¿Qué es esa cosa a la que debemos apuntar, a la que debemos aspirar, en la que debemos fijar nuestra mirada para este nuevo año? ¿Cuál es ese puerto, esa roca en donde debemos anclar nuestra vida? ¿Cuál es esa única cosa en la que si somos exitosos, producirá en nosotros la mayor satisfacción, el mayor gozo, la mayor paz? ¿Cuál es esa única cosa que nos ayudará a crecer, a madurar, a florecer, a prevenir los fracasos, los pecados y los errores que hemos cometido durante este año? Entonces, mientras reflexionaba y me hacía estas preguntas, el Señor puso en mi corazón el Salmo 1. Qué manera de el salmista introducir este libro tan precioso de los salmos. Cuando estudiamos este salmo, nos damos cuenta que el salmista hace un contraste entre dos tipos de personas. Entre los justos, aquellos que procuran vivir una vida que agrada a Dios, y los impíos, o como algunas otras tradiciones traducen como los malos, aquellos que procuran simplemente satisfacer sus propios deseos. Los primeros buscan ser dirigidos por Dios, los últimos por sus propias pasiones. Los primeros buscan glorificar a Dios en todo lo que hacen, los últimos buscan glorificarse a ellos mismos. La vida de los malos, de los impíos,
parece ser descrita en este salmo como una progresión, o mejor dicho, como un deterioro, ¿verdad? Porque progresión tiene la connotación de mejorar, pero realmente es un proceso de deterioro. El primer verso, y vamos a estar, ¿verdad? Vamos a estar sacándole el jugo a los versículos. El primer verso nos ilustra esto. Hay 3 palabras claves que ilustran este proceso: andar, o caminar, o pasearse, detenerse y finalmente sentarse. ¿Recuerdan esa frase pueblerina? Si me invitan voy y si me gusta, me quedo. Podemos visualizar este proceso de la siguiente manera. Hay un camino por el cual muchos andan y este camino tiene un destino. Cuando llegan a este destino, deciden detenerse y lo que ven allí es tan atractivo que deciden permanecer. La frase que se traduce como, por lo menos en la Biblia de las Américas, que fue la versión que leímos, como se sienta en la silla, esa frase, se sienta en la silla, tiene implicaciones mucho más profundas que simplemente sentarse a descansar o sentarse a ser espectador de algo. Esta frase implica hacer allí morada. Es la imagen de los peregrinos, es la imagen de los nómadas por el desierto y de momento llegan a un lugar que les parece atractivo y allí hacen su hogar, allí hacen su campamento, establecen allí su vivienda. Hace muchos años, no muchos años, algunos años, fui a un viaje de la compañía para la que trabajaba. La compañía todos los años, hacía un seminario para los clientes, ¿verdad? Y parte del seminario pues era, sí, capacitarlos, pero también era agasajarlos, ¿verdad? Tenía ese doble propósito. Así que esta reunión de este año fue en la ciudad de New Orleans y yo nunca había ido a esa ciudad, así que uno de mis clientes aceptó la invitación y fui con él. Cuando llegamos ese día, yo le digo, bueno, dicen que si tú no vas al Bourbon Street, tú no has ido a New Orleans, ¿verdad? No has visitado esa ciudad. Así que bueno, pues vamos para allá a cenar. Salimos del hotel caminando y entramos a una carretera bastante estrecha. Y lo que no nos dimos cuenta es que habíamos entrado a una carretera donde lo que había eran prostíbulos. Y entonces las aceras de esta carretera, de esta calle, son bastante estrechas. Yo voy caminando por dentro de la acera, mi cliente va a mi derecha y de momento me estoy acercando a una puerta, a un local, a un edificio, y me da con mirar para adentro. Y cuando yo giro mi cabeza, está esta mujer solamente con una malla encima, ¿verdad? Así que se le veía todo. Y recuerdo la mirada de aquella mujer. Recuerdo la mirada intensa que me dio aquella mujer. Y fue un segundo, porque yo inmediatamente la vi, cambié y seguí caminando. Pero se me revolcó el estómago. Se me revolcó el estómago. Y yo decía, mientras reflexionaba en esto, yo decía, si yo hubiera andado solo, si yo me hubiese detenido por un instante, por unos segundos más, en aquella puerta, quizás no estuviera aquí. Quizás no estuviera aquí. Así que recuerdo esa experiencia con mucha claridad, porque nuestra vida es así. Y en el mundo en que estamos viviendo es de esta manera. Este proceso de deterioro comienza abriéndole la puerta a una tentación o escuchando la opinión de aquellos que viven lejos de Dios. Luego te detienes
y permites que esa tentación o esas opiniones comiencen a influenciar tu manera de pensar y terminas cayendo en la tentación o actuando en base a la opinión de otros. Y de pronto te ves sentado en la silla de los escarnecedores. Y si Dios tiene misericordia de ti, como la ha tenido muchas veces, y abres tus ojos, te das cuenta que todo lo que ocurre allí es una burla, una mofa, una ofensa, una blasfemia al nombre de Dios. ¿Has sido influenciado alguna vez por la opinión de una persona que no tiene dos dedos de frente? Y de repente te encuentras en un lugar y cuando abres tus ojos te preguntas, ¿qué rayos hago yo aquí? ¿Cómo pude haber sido influenciado por esta persona? ¿Cómo pude haberle hecho caso? ¿Qué ha pasado? No tiene que testificar, pero nos ha pasado. Y aunque este salmo describe ciertamente al impío o al malo, no significa que esta realidad no se aplique a ti y a mí, ¿verdad? Porque podemos caer en la idea de que este salmo habla de dos personas, entonces yo soy de los justos, ¿verdad? Y aquellos que están allá afuera son los impíos, pero esa no es la realidad. La realidad es que nosotros pudiéramos actuar como impíos. No significa que no sea una advertencia para nosotros. No significa que no estemos vulnerables o exentos de experimentar esto en nuestras propias vidas. Y el reto para ti y para mí es que precisamente ese es el mundo en el que estamos viviendo. Esa es nuestra Babilonia. Este mundo no descansa en su afán por capturar nuestra atención, por influenciar nuestros pensamientos o impulsarnos a actuar de una manera que deshonra a Dios. Satanás no descansa, Hollywood no descansa, Netflix no descansa, las redes sociales no descansan, los noticieros no descansan. Y tú y yo debemos estar muy conscientes de esto y resistir su influencia. Recuerdo al patriarca José. Él entendió muy bien la clave para no andar en el consejo de los impíos, ni detenerse en el camino de los pecadores. Perdonen, así es la tecnología, ¿verdad? El patriarca José les decía que entendió muy bien la clave para no andar en el consejo de los impíos, ni detenerse en el camino de los pecadores, ni sentarse en la silla de los escarnecedores. Cuando la tentación tocó a su puerta, él simplemente huyó. Esa es la fórmula. No tenemos que analizar mucho las cosas. Esa es la fórmula. Huir. Salió corriendo. No le dio cabida al pensamiento. No jugó con la idea como a veces nosotros hacemos. No razonó consigo mismo. No trató de justificarlo. Simplemente huyó. José sabía que si se detenía, no iba a tener la fuerza de voluntad para resistir la tentación. No experimentamos esto tú y yo con nuestros ojos, especialmente nosotros los varones, que estamos siendo constantemente bombardeados con imágenes sensuales en la calle, en las redes sociales, mientras navegamos el internet. ¿Y qué ocurre
si nos detenemos a contemplar esa imagen en vez de pasarla rápidamente. Caemos en el peligro de perder nuestra fuerza de voluntad y ahí llega la caída. Hace poco vimos el documental The Social Dilemma en Netflix. No sé cuántos lo han visto, pero para los pelos ese documental. Y esta cuestión de que ellos están monitoreando, ¿verdad? Lo que te está saliendo en tu pared, en tu newsfeed, ¿verdad? Y ellos incluso pueden determinar cuando tú te detienes en una foto, en una imagen. Y si tú te detuviste en esa imagen, ellos entienden que eso es un punto o un tema de atracción para ti. Así que, ¿qué va a pasar cuando entres otra vez? Va a seguir, ¿verdad?, el loop de repetirte imágenes relacionadas a lo que tú acabas de ver. Así que estamos bombardeados por todos lados por un mundo que quiere y está afanado de capturar nuestra atención, nuestras pasiones y nuestros deseos. Por eso tenemos que andar, yo pienso en una raqueta de tenis. Yo pienso en una raqueta de tenis en mi mente y en mis ojos, ¿verdad? Porque la bola viene tan rápido y a veces tú no sabes en qué dirección, pero el tenista está ahí, ¿verdad? Preparado para pegarle a la bola y enviarla a la otra cancha. Así que en un sentido, nuestra mente y nuestros ojos tenemos que tener como una raqueta de tenis en nuestra mente para que cada vez que llega un pensamiento o llega una imagen, lo podamos desviar, lo podamos lanzar. Porque si nos detenemos a contemplar, la caída será segura. Y eso tiene que ver con muchas áreas de nuestra vida, no solamente con la sexualidad, tiene que ver con el materialismo, tiene que ver con tantas cosas que si nos detenemos a contemplar, la caída es segura. Si saltamos al verso 4 de este Salmo 1, vamos a ver las consecuencias de andar en el consejo de los impíos, de detenernos en el camino de los pecadores y de sentarnos en la silla de los escarnecedores. El salmista compara a este tipo de persona con la paja que se lleva el viento. Y es la imagen del proceso de remover la cáscara de una semilla que ya está lista para ser consumida, como por ejemplo el trigo. Hoy día hay procesos avanzados para realizar esto, pero antes, para remover la cáscara, se lanzaba el trigo al aire y como la cáscara es más liviana que el grano, esta se desprendía del grano y el viento se la llevaba. Y así separaban una cosa de la otra. Entonces, la persona que actúa de esta manera es llevada de un lugar a otro sin rumbo, ni dirección, ni propósito. Es ambivalente, es fácilmente influenciada por su ambiente y manipulada por los demás. Cualquier cosa la desestabiliza porque no tiene un fundamento sólido y a la misma vez es capaz de creer cualquier mentira. Alguien dijo, estaba tratando de recordar quién fue quien lo dijo, pero no lo encontré, que el problema de no creer en nada, ¿usted ha conocido gente que dice yo no creo en nada? ¿Verdad? El problema de no creer en nada es que se corre el riesgo, se corre el peligro de terminar creyendo en cualquier cosa. Jesús utilizó esta imagen del trigo cuando anunció la negación de Pedro. Si vamos a Lucas 22, la palabra dice así: Simón, Jesús le dijo, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear, la misma imagen, a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle.
de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Qué maravilloso saber que nuestro Señor está rogando constantemente, de día y de noche, por ti y por mí, delante de su Padre, para que no seamos como la paja. Así como la paja tiene muy poco valor comparada con el grano, pudiéramos pensar que esta ilustración afirma que el impío de la misma forma tiene poco valor. Pero no es posible que afirmemos esto, porque nosotros creemos que todo ser humano, independientemente de la manera en que actúe, tiene un valor intrínseco por el simple hecho de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Así que a lo que se puede referir esta imagen es que la vida del impío sí tiene el potencial de ser insignificante. Nada de lo que hace tiene valor o trascendencia eterna. Su vida no glorifica a Dios ni trae valor a las demás personas. Cuando una de las cosas que más desea el ser humano, una de las pasiones del alma, como hemos estado leyendo Joana y yo un libro, Las tres pasiones del alma, una de las pasiones del alma, lo más que desea el ser humano por naturaleza es tener significado, trascendencia, ser recordado, dejar un legado. Aquel que anda en el consejo de los impíos y se detiene en el camino de los pecadores y se sienta en la silla de los escarnecedores, obtiene todo lo contrario. Dice la última parte del verso 6, que el camino de los impíos perecerá. Su camino, su vida, lo que se propone, sus sueños y anhelos, sus planes, perecerán. Y usted estará pensando, pero pastor, yo conozco un montón de impíos que son muy prósperos. Ciertamente hay gente que pueden experimentar prosperidad física o material, pero si lo que hacen en la vida no tiene un efecto eterno, eso no es verdadera prosperidad. Esto nos recuerda las impactantes palabras que dijo Jesús en una ocasión. En el capítulo 7 de Mateo dijo, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. No es Dios quien hace el camino difícil o la puerta angosta para mortificar a los seres humanos. Es nuestro pecado, es nuestra carne, es la maldad que reina en el mundo, es la caída. Son las fuerzas espirituales de maldad lo que dificulta el camino y lo que hace la puerta estrecha. Entonces, según el salmista, ¿cuál es la alternativa para aquellos que no quieren andar por el camino de los impíos? Pues existe otra progresión, existe otra alternativa, existe otro camino, y él le llama el camino de los justos. El salmista compara al justo con un árbol. Estaba en casa de papi estos días y me senté en el balcón a mirar la finca y a mirar los árboles y me dio nostalgia el campo.
El salmista compara al justo con un árbol, pero este no es cualquier árbol, es un árbol que está junto a un río. Este árbol nunca experimenta temporadas de sequía, porque sus raíces siempre reciben el agua que necesita. Esto hace que sus ciclos de cosecha nunca se vean afectados, que sus hojas nunca se marchiten, que siempre estén verdes y frondosos, y cuando llegue a su temporada siempre dan fruto. Si hay algo que alegra el corazón de un buen puertorriqueño, no, Pedro, es ver un árbol de aguacate florecido. ¿Verdad que sí? Qué triste sería que llegara el verano y los árboles de aguacate no florezcan, o los de Panapén, o los de mango. Este árbol que está plantado junto al río se dio cuenta de algo. Se dio cuenta que el río es su fuente de vida, que el río es su lugar seguro, que si tuviera la oportunidad de moverse o de ser replantado en otro lugar, jamás lo haría, ni siquiera lo consideraría. Mientras el impío considera cualquier camino y es plantado en cualquier lugar y hace su morada, su campamento en cualquier sitio, buscando satisfacer sus anhelos y pasiones, el justo ya ha encontrado todo lo que necesita. Ha encontrado el río. ¿Y cuál es el río que el justo ha descubierto? Nada más y nada menos que la palabra de Dios. Ese es el alimento que ha encontrado. Una fuente que no se agota. Cuando lo descubrió, se dio cuenta que había descubierto un tesoro incontable e incalculable. Pero ese río no solo es su alimento, sino que es su deleite. Una cosa es consumir alimentos regulares, otra cosa es consumir cosas que nos producen deleite. La palabra que se traduce como deleite implica la descripción de cosas que producen una satisfacción extrema, cosas que producen placer y alegría. En el Salmo 119 el salmista lo expresa de esta manera, verso 14: me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Para el salmista, la palabra de Dios producía en él más satisfacción que las posesiones materiales. En el Salmo 63, verso 5 lo dice de esta manera: tú me satisfaces más que un suculento banquete, como el que tuvimos algunos de nosotros este fin de semana. Te alabaré con cánticos de alegría. Piensa por un momento en algo que te produce puro deleite en la vida. Piensa. Una comida, un postre, como los de Elsie, una bebida, observar la naturaleza, viajar, ir de compras, ver una buena película, estar con tus mejores amigos, correr bicicleta. Piensa en esa cosa que te produce inmenso placer. Ahora pregúntate, ¿sientes ese mismo nivel de deleite por la palabra de Dios? Yo no lo siento. Yo procuro leer la palabra todos los días y meditar en ella.
Y créame que lo disfruto. Y en muchas ocasiones siento a Dios muy cercano cuando medito en ella. En muchas ocasiones he sentido que Él me ha hablado directamente a través de su palabra. Pero elevar ese sentimiento al nivel de deleite. Usted quizás pueda estar pensando que el salmista utilizó una hipérbole cuando escogió esta palabra. O quizás el salmista descubrió algo que tú y yo aún no hemos descubierto. Quizás la clave está en el mismo verso número 2. El salmista meditaba, dice el Salmo, en la palabra de día y de noche. La palabra que el salmista utiliza y que se traduce como meditar es una palabra que también tiene unas implicaciones muy profundas. Es mucho más que leer y pensar o tratar de entender lo que estamos leyendo. Esta palabra implica reflexionar profundamente acerca de una cosa. Al nivel que la persona, no sé cuántos de ustedes han tenido, yo tuve una abuela, ¿verdad?, que empezaba a murmurar y era que estaba pensando, ¿verdad? Y la manera de ella, tú la veías y decías, abuela estará loca, está hablando sola. No es que está loca, es que está procesando. Entonces esa palabra que se traduce como meditar tiene ese sentido. Esta persona que está y hablándose a sí mismo, está meditando, está pensando en algo profundamente. Y este nivel de profundidad, mis amados, no ocurre en 15 minutos. Tampoco ocurre 2 o 3 veces en la semana. Tampoco ocurre el domingo de adoración. Tampoco ocurre cuando nuestra meta es simplemente completar nuestro plan de lectura diaria. ¿Sabes eso a veces? Yo estoy completando tan pronto complete el plan de lectura que estoy leyendo, no vuelvo a hacer eso. No vuelvo a hacer eso. Voy a volver a leer la Biblia, pero con calma. Porque me veo tratando de poner, ¿verdad?, en la aplicación. Estoy loco por ver esos checkmark puestos. Y realmente estuve 15, 20 minutos leyendo 3, 4 capítulos. ¿Y qué Dios me dijo? ¿Qué vi en su palabra? Esto conlleva, amados y amadas, tiempo. Esto conlleva silencio y quietud. Esto conlleva atención, enfoque y concentración. Esto conlleva esfuerzo e intencionalidad. Esto conlleva evaluar nuestras prioridades y nuestras agendas. Esto conlleva reconocer que esto es fundamental para mi vida. Esto conlleva evaluar que esto es cuestión de vida o muerte. Esta expresión de que el salmista meditaba de día y de noche no es otra cosa que una expresión para describir cuál era la prioridad en su vida. Él reconoció que este era su alimento diario, su nutrición, y sin esto todo lo demás carecía de sentido. En el verso 6 del Salmo 63, mire cómo este hombre lo dice. Recostado, me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche. Anoche me recosté y me quedé despierto, pero no. Eran pensando en las preocupaciones, no meditando en Él. A Martín Lutero se le atribuye la siguiente expresión que a mí me fascina. Tengo tantas cosas que hacer que pasaré las primeras 3 horas del día
orando. ¿Qué le parece? Tengo tantas cosas que hacer que pasaré las primeras 3 horas del día orando. Finalmente el salmista afirma en el verso 1 y en el verso 3 que esta persona que se deleita en la palabra del Señor y que medita de día y de noche es bienaventurado, verso 1, y todo lo que hace prospera, verso 3. La palabra que se traduce como bienaventurado implica que la persona es agraciada por Dios, que es bendecida, que es afortunada, que ha descubierto el verdadero significado de la vida y por lo tanto prospera en todo lo que hace. Pero esto no significa necesariamente prosperidad material o física. Esto es una prosperidad mucho más profunda, mucho más elevada. Es una prosperidad espiritual y emocional. Porque la verdadera prosperidad en esta vida reside en conocer a Dios y tener una relación de intimidad con Él. Es ser alimentado constantemente de ese río. La verdadera prosperidad es que Él se convierta en mi mayor satisfacción y en mi mayor deleite. Esa es la verdadera prosperidad. La prosperidad de este mundo pasará, dejará de existir, pero la prosperidad que encontramos en Dios durará por toda la eternidad. Aleluya. Con razón el Señor le dijo a Josué: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Nuestra verdadera prosperidad está en amar a Dios, en conocerle y en obedecer todo lo que Él nos pida. Pero realmente este salmo a quien realmente describe es a Jesús. Y ese es el Evangelio, esa es la buena noticia. Realmente Él es el justo. Él es el verdadero bienaventurado. Él es quien realmente no anduvo en el consejo de los impíos, ni se detuvo en el camino de los pecadores, ni se sentó en la silla de los escarnecedores. La palabra de su Padre era su deleite. Meditaba en ella de día y de noche. Estaba plantado firmemente junto al río de su Padre. Y el fruto que dio en esta tierra fue abundante. Nunca se marchitó porque nunca dudó de su Padre. Y todo lo que hizo en este mundo produjo abundante prosperidad. Prosperidad al salvar a todo aquel que cree en Él. Y prosperidad al comprar con su muerte la restauración de todas las cosas. El día que Jesús tuvo el encuentro con la mujer samaritana, ¿recuerdan esa historia? Los discípulos fueron al pueblo a buscar comida y cuando regresaron hubo un intercambio entre Jesús y ellos. Verso 31 del capítulo 4 de Juan dice: mientras tanto los discípulos le insistían a Jesús: Rabí, come algo. Jesús les respondió: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Me habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos?, se preguntaron los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Él hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer
por nosotros mismos. Y así nos ofrece su victoria. Si en este nuevo año que está pronto a comenzar, ponemos toda nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo y procuramos y nos esforzamos solo por una cosa: meditar y deleitarnos en su palabra constantemente, te aseguro que le conoceremos más profundamente y Él nos dará su corazón y Él nos dará su mente. Él nos transformará para que veamos las cosas como Él las ve y por ende para que las hagamos como Él quiere que las hagamos. Hay un invaluable tesoro, amados y amadas, y perdonen que use la expresión, justo frente a nuestras narices. Solo tenemos que echarle mano porque es nuestro. Aleluya. Ciertamente este año traerá sus afanes y dificultades. Pero si procuramos y permanecemos firmemente plantados en el río de Dios, nuestras raíces crecerán fuertes y podremos enfrentar las tempestades de la vida. Y sin importar lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor, ¿sabe lo que pasará? Daremos fruto, porque el fruto se da naturalmente en un árbol que está bien nutrido y alimentado. Y no hay nada más hermoso que ver un árbol florecer. La gente se detiene a contemplarlo. Algunos se arriesgan y se trepan a arrancar sus frutos. Si tú y yo procuramos permanecer plantados en el río de Dios, floreceremos. Floreceremos. No hay de otra. Va a ser natural. ¿Y sabe qué? Nos veremos hermosos. La gente se detendrá a contemplar nuestra vida y podrán ser alimentados de nuestros frutos. Porque el fruto no es para el árbol, ¿verdad que no? El árbol no se come el fruto. El fruto es para los demás. Y no solo alimentaremos a la gente, sino que nos multiplicaremos. Nuestro fruto madurará, caerá al suelo y de allí nacerá otro árbol. Nuestro fruto producirá gente que se encuentre con Dios y que le conozca. Amén. Estamos puestos de pie.